Marcos, capítulo 16, versículo 14. Jesús, habiendo resucitado, apareció a sus discípulos y les reprochó la incredulidad y dureza de corazón por no haber creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Juan 3:13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Verbo de Dios hecho hombre, el Hijo de Dios que está en el cielo. Y fue levantado como Moisés levantó la serpiente en el desierto, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque el amor de Dios al mundo es tanto que dio al único Hijo que engendró para dar vida eterna a todo aquel que crea en él y no se pierda. Dios envió a su Hijo al mundo para darle salvación y no condenarlo. Ya es condenado por no haber creído en la autoridad que Dios ha dado a su Hijo unigénito. Versículo 36. El que se resiste a creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Hechos, capítulo 2, versículo 22. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo por medio de él. Le entregó por su determinado consejo y conocimiento anticipado. Fue prendido y le mataron los inicuos crucificándole. Mas Dios lo levantó de la muerte, pues era imposible que le retuviera. Según la profecía, no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Según Dios juró a David que de su descendencia, según la carne, levantaría al Cristo y ocuparía su trono. A este Jesús resucitó Dios, exaltándolo por la diestra de Dios, y derramó su Espíritu Santo que había prometido. Ciertamente, a este Jesús, a quien crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hechos, capítulo 13, versículo 23. De la descendencia de David, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador. Los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las profecías, las cumplieron al condenarle e injustamente le mataron. Y fue sepultado, mas Dios le levantó de la muerte y apareció por muchos días a sus discípulos y les mandó testificar que Dios resucitó a su Hijo Jesús, engendrándolo de la muerte. No verá nunca corrupción. Por medio de él se anuncia perdón de pecados, siendo justificado
todo aquel que cree. Romanos capítulo 10, versículo 8. Esta es la palabra de fe que predicamos, que en Cristo la ley tuvo su fin. Es la justicia por la fe, confesando a Jesús como Señor, creyendo que Dios lo levantó de los muertos, somos salvos. Los que ignoran la justicia de Dios en Cristo y procuran establecer la suya propia, la de la ley dada por Moisés, que dice: el hombre que la practique vivirá por ella. Tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 24. Cristo llevó en su cuerpo nuestros pecados en el madero, para que nosotros muramos al pecado y vivamos a la justicia. Somos llamados a seguir sus huellas, que no hizo pecado, no mintió, fue maldecido y no devolvió la maldición, padeció y no amenazó. Todo lo encomendó al que juzga su causa justamente. Juan capítulo 12, versículo 44. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo. Todo aquel que cree en mí no permanece en tinieblas. Al que oye mis palabras y las guarda, yo no le juzgo, porque he venido para salvar al mundo. No he venido por mi propia cuenta, y he hablado lo que mi Padre me ha mandado. Su mandamiento es vida eterna. Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El que me ha visto al Padre. Porque yo soy en el Padre y el Padre en mí. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí por las obras que realizo. Juan capítulo 6, versículo 28. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Nuestro Señor responde: trabajad por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os da. Porque a éste señaló Dios, el Padre. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el verdadero pan del cielo que mi Padre os da. El pan de Dios que descendió del cielo y da vida al mundo. He descendido del cielo para hacer la voluntad de mi Padre que me envió y no la mía. Que todo el que me diere, yo le resucite en el día postrero. Yo, que he visto al Padre y he venido de Dios, el que cree en mí tiene vida eterna.
Yo soy el pan de vida que desciende del cielo, para que el que me come no muera. El pan que yo os daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Como me envió el Padre viviente y vivo por el Padre, también el que me come permanece en mí y vivirá por mí, vivirá eternamente. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Versículo 68. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Juan, capítulo 16, versículo 27. El Padre mismo os ama porque habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Juan, capítulo 8, versículo 23. Yo soy de arriba, no soy de este mundo. Si no crees que yo soy, en vuestros pecados moriréis. El que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Juan, capítulo 3, versículo 31. El que de arriba viene es sobre todos. Lo que vio y oyó, esto testifica. El que recibe su testimonio, éste atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. El Padre ama al Hijo y todas las cosas las ha entregado en su mano. Juan, capítulo 6, versículo 45. Todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprende de él, viene a mí. Aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6. El Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene vida. El Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es
el verdadero Dios y la vida eterna.